Buenos días, buenos días. Buenos días, Renzo, Pedro, Carlos. Buenos días, buenos días. Espero que se encuentren bien. Hoy es jueves, semana 5. Sí, así es. Entonces, estamos en nuestra segunda clase de la semana 5. El próximo lunes tenemos clase y el siguiente martes tenemos nuestra PC número 2. Y ya se imaginan, ya vieron la estructura de la dinámica de nuestra PC. Entonces, esperen algo similar, ¿no? En ese sentido. Y bien, hacia eso vamos. Por si acaso, los temas de la PC2 son todos los, desde el inicio, pues hasta lo que estamos haciendo ahora, que es exactamente resolver ecuaciones diferenciales de orden superior. Y lo que vamos a ver hoy vamos a ver el método de variación de parámetros y una aplicación importante que es el problema del autovalor. Claro, está relacionado al problema del autovalor en álgebra lineal, ¿sí? Entonces, de aquí yo prefiero llamarlo problema del valor característico, solo para no tener tanta confusión con el problema del autovalor de la álgebra lineal, pero uno de ellos se puede poner en el marco del otro. Entonces, es una aplicación bastante importante porque cuando uno resuelve ecuaciones diferenciales parciales, y muchas veces se encuentra en esta disyuntiva. Problemas físicos usualmente tienen dos componentes, una componente espacial y una componente temporal. Uno plantea ecuaciones diferenciales de cómo se mueve el sistema y todo ello. Y usualmente lo que uno hace es, bajo cierta intuición física que desarrolla, pues usualmente uno trata de separar pues, la dependencia temporal y la dependencia espacial. Y eso brinda ecuaciones diferenciales para el lado temporal, o sea, con la variable t, y ecuaciones diferenciales con la parte espacial, con x, y, z, digamos. Y cuando uno reduce, la forma de reducir usualmente este tipo de ecuaciones EDPs, ecuaciones en derivadas parciales, pues es a través del método de separación de variables, y surge naturalmente que hay ciertos valores característicos, valores especiales, en el sistema, pues que me permiten escribir las soluciones de modo fácil o de un modo coherente. Y lo que vamos a ver hoy, pues se aplica exactamente a ese tipo de situación. Cuando estemos hablando de EDPs y reduzcamos a parte temporal, parte espacial, pues alguna de las partes probablemente envuelva este tipo de razonamiento que quiero mostrarles en la aplicación del problema del autovalor. ¿Listo? Entonces es bastante importante. Y bien, entonces, antes de empezar, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo bien? Ok. Entonces, creo que todo está bien. Y bien, entonces, sin mayor preámbulo, creo que podemos empezar. Bueno, ya tuvieron sus notas de la PC1, todo está pues, organizado en el campus. Bien, ya saben, próximo martes tenemos la PC2. Y los temas que entran, pues va a incluir variación de parámetros y la aplicación que les comenté, ¿no? Que seguramente la comenzamos hoy, la acabamos el lunes. Esa es la idea. Bien, entonces vamos a hablar sobre algo bastante... antes de que me olvide. La vez pasada hubo uno de ustedes, uno de nosotros preguntó sobre, al final de clase, sobre por qué cuando usamos el método de coeficientes indeterminados, digamos, y por ejemplo, si a la derecha tenemos un polinomio y la raíz y el cero es raíz del polinomio característico, entonces teníamos que ajustar la forma como pensábamos que era la forma de la solución particular. Esa pregunta surgió al final y lo que le comenté a nuestro compañero fue que lo intente
que vea cómo surge el sistema de ecuaciones necesario y qué condición necesita pues para poder resolverlo de manera única. No sé si lo pensaron, lo hicieron en el fin de semana quizás, o bueno, estos últimos días. De todas maneras es algo interesante, pero es algo que se puede hacer. Intenten hacerlo a mano, es decir, escriban una ecuación diferencial, pues pueden tomarla de orden 2, no importa. La idea general va a ser la misma, pero como siempre, ejemplos pequeños me permiten manipularlos algebraicamente de modo más razonable en principio. Profesor, una condición era que una de las raíces sea cero, o no Claro, si necesariamente. la raíz es 0, necesitamos multiplicar. Si a la derecha mi polinomio está, pues digamos, es un polinomio de grado 20, ¿no? Usualmente nosotros pensamos que la solución particular también debe tener grado 20. Pero si el 0 es una raíz del polinomio característico, entonces lo que necesito es usar como solución particular un polinomio de grado 20 multiplicado por, digamos, t, si t fuera mi variable independiente. ¿No? Ese hecho de... Entonces lo que les pido es que lo investiguen, lo piensen, no es nada difícil, simplemente escriban algebraicamente el sistema de ecuaciones, surge un sistema de ecuaciones lineales, qué condición deben tener para que se pueda resolver el sistema. Y eso en general simplemente es ver, por ejemplo, el determinante de la función, el determinante del sistema, ¿no? El determinante del sistema, cuando el determinante es distinto de 0, pues eso me va a brindar una solución. Si el determinante es 0, tengo que analizar otras cosas. ¿Puede o no puede haber solución? Bien. Listo. Entonces, vamos hacia esto. Yo lo que quiero es que tengamos claro por qué funciona y por qué surge el método de variación de parámetros del modo que lo conocemos, ¿no? Que lo conocemos probablemente desde hace bastante. Y bien, entonces vamos a ponerle pues método de variación de parámetros. Y la idea general, la idea central es resolver ecuaciones. Y para eso, pues la física ha ayudado muchísimo bajo la premisa de, si yo sé que hay solución, porque la solución representa algo que existe físicamente. Perfecto. Y yo sé de repente que la solución es única porque digamos que mi solución o la ecuación está representando o intentando modelar pues, un sistema y cómo se va a mover o se comportar el sistema, qué sé yo. Entonces, si soy capaz de encontrar una solución, pues esa solución es correcta, es la que estoy buscando. Entonces, la matemática muchas veces busca el por qué busco la solución de tal manera. Pero una de las cosas principales es, pues, si necesito encontrar y resolver una ecuación diferencial, pues, muchas veces lo que sucede es que en la física uno usa intuición física de cómo debería lucir la solución y postula mi solución debería ser de tal forma, de tal tipo, y luego busca la solución de tal forma o de tal tipo. Y hay muchas partes de la física que se han desarrollado de ese modo, con bastante intuición. La misma ecuación de Schrödinger, cómo escribió la ecuación, en principio. De dónde nacían estos conceptos, por qué escribió con números complejos y todo ello. Pero bueno, hay muchas cosas de ese estilo, yo quiero que tengan las dos partes, ¿no? Una vez que uno postula la solución, uno postula mi solución debería ser de tal modo, pues probar que eso de ahí cumple realmente, es una parte, digamos, más matemática. Pero hay belleza en ambas partes. Tener la intuición de cómo debería ser la solución para poder resolverla, y hay mucha belleza en justificar y ver cuál sería, por ejemplo, una teoría más general que realmente pues engloba de repente lo que estoy resolviendo como un caso particular. Las dos son muy válidas y quiero que siempre tengan las dos partes. Bien, entonces básicamente vamos a fijar ideas, ¿no? El método de variación de parámetros, traemos nuestro operador diferencial L, que ya saben cómo lo hacemos lucir, y quiero que noten que el coeficiente de la enésima derivada de y, este coeficiente, sí, a propósito lo estoy escribiendo como 1. Listo, porque en las ecuaciones que vamos a plantear necesito que este sea 1 para que las ecuaciones que escribo sean correctas. Y obviamente si el coeficiente no es 1, pues ustedes pueden dividir por el coeficiente que acompaña a la enésima derivada de y listo. Listo. Entonces, bueno, ya sabemos cuál es la historia aquí.
¿no? Y como pueden ver, mi variable independiente es t. Entonces estamos pensando en funciones y como funciones de t. Listo, vamos a poner que esta es estrella. Entonces, primero, ese es mi operador diferencial, ¿no? Supongamos que yo ya conozco un conjunto de soluciones de la homogénea, un conjunto de soluciones fundamentales. Conjunto de soluciones fundamentales. ¿Sí? Y1, Y2, Yn de la homogénea. Ya sabemos que el conjunto de soluciones simplemente quiere decir pues, que cada una de ellas es solución y ellas son linealmente independientes. Este es el conjunto de soluciones fundamentales. Listo, este es simplemente que resuelven la homogénea. Perfecto. Y esta parte es sencilla porque tenemos básicamente un método. Observo el polinomio característico, tomo las raíces del polinomio característico, formo las soluciones fundamentales, etcétera, etcétera. Bueno, usando las reglitas que hemos dado anteriormente, que ustedes ya conocen. Listo. Entonces, obviamente, la solución de la parte homogénea, por eso le estoy poniendo H, pues la puedo escribir de este modo. Bien, perfecto. Esta es la solución general de la homogénea. Perfecto. Ok. ¿Y ahora qué es lo que ocurre? Variación de parámetros, este es un método. Variación de parámetros. Lo que va a hacer es me va a permitir encontrar una solución particular. ¿Okay? Nos permite encontrar una solución particular. Y con una solución particular, ya sabemos que la solución general, la solución que estoy buscando de toda la ecuación estrella, simplemente es cualquier homogénea más una particular arbitraria que yo haya encontrado. Nos permite encontrar una solución particular. Perfecto. Y Y sub p la voy a llamar de, pues, obviamente, el operador igual a g de t a la derecha. Listo. ¿Y cómo lo voy a hacer? Lo voy a encontrar a través de la siguiente situación. De determinar n funciones u sub 1 de t, u sub 2 de t, cada una es una función de t, u sub n de t, de modo que lo que cumplen esas funciones es lo siguiente, que yo puedo formar una solución particular en lugar de usar coeficientes constantes, C1, C2, C, en la construcción de mi solución de parte homogénea, voy a tomar el mismo principio, pero voy a usar funciones. Con esta libertad, en el espacio de funciones tengo suficiente, este es su sub 2, en el espacio de funciones tengo suficiente dimensión para adquirir, para poder alcanzar una solución particular. Ahora, lo que les digo es, no, cuando les digo, si ustedes se toman la libertad de usar en lugar de constantes, usar funciones como estas, U1, U2 hasta UN, y me va a permitir, si tengo toda esta libertad, me va a permitir escribir una solución particular, y en lo que yo les estoy diciendo, en el espacio de funciones tengo suficiente dimensión para poder hacer esto, realmente es parte de una teoría más grande, es parte de, pues, estos son problemas tipo Strong-Liouville, y este tipo de problemas, pues uno investiga, por ejemplo, este tipo de problemas y lo que hace es, al igual que con series de Fourier, en series de Fourier básicamente uno usa las funciones seno-coseno como un conjunto ortogonal de funciones para escribir todas las demás. Entonces uno puede probar cuando estudia Strong-Liouville, ecuaciones de Strong-Liouville o la teoría de Strong-Liouville, que con las soluciones independientes yo puedo escribir pues todas las funciones realmente. Entonces va a haber una forma de escribir la solución particular. Bien. Listo. Entonces, esta es la idea. Esta es la idea de encontrar estas funciones. A esta ecuación la vamos a llamar alfa. Listo.
Pues una pregunta muy básica es, ¿y cómo hacemos esto? Y esto es algo que estaba pensando en cómo expresarlo, ¿no? Cómo decirlo aquí en clase, porque yo quiero que tengan claro el hilo de pensamiento, porque el hilo de pensamiento es útil en varias situaciones de la mate o la física, definitivamente. Si yo quiero buscar una solución de este tipo, una solución de, obviamente, el problema original, con G de t a la derecha, ¿listo? ¿Cómo vamos a hacer esto? Entonces, imagínense qué es lo que necesito. Si yo quiero postular que esta y sub p, que he escrito aquí arriba, es una solución de la ecuación, pues es diferencial L de Y igual a G de T, de nuestra ecuación la que queremos resolver, que es esta. ¿No? ¿Qué es lo que debería primero pensar? A ver, básicamente lo que quiero es, quiero determinar estos n coeficientes. ¿Sí? Los estoy llamando coeficientes, ustedes saben que me refiero a los U sub i's. Estoy refiriendo a los U, estoy diciendo n coeficientes como si fueran constantes, pero realmente son coeficientes, estoy multiplicándolos por las funciones que conozco. Quiero determinar n coeficientes. Entonces, si ustedes quieren determinar n coeficientes, pues una cosa que pensamos es, si quiero determinar cada uno de ellos, yo necesito condiciones. Condiciones para poder saber quiénes van a ser específicamente. ¿Sí? Por eso pongo, estos razonamientos esta línea de pensamiento es un poco heurística, o sea, les estoy diciendo que es como el algebrita, ¿no? Uno desarrolla esto y si funciona todo bien, y después hay que justificarlo. Pero muchas cosas en la ciencia han avanzado de ese modo. Algunos lo llaman, pues, es intuición algebraica, intuición física, bueno, no importa cuál es el nombre que usen, pero estamos pensando que esta idea es una buena idea y vamos a intentarlo. Entonces, queremos determinar n coeficientes. Entonces, necesitamos n condiciones para poder determinar los coeficientes. N condiciones. Listo. ¿Qué tipo de condiciones necesitaría? Si yo pienso en cuando tenemos una ecuación diferencial lineal, ¿no? Lo que me determina los coeficientes, imagínense que esto fuera una ecuación diferencial lineal, con el 0 a la derecha, y yo sé que la solución de la parte homogénea luce de este modo. Listo. ¿Qué es lo que me va a permitir determinar los coeficientes? El C1, el C2 hasta el Cn. Las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales son del tipo, pues, ¿cuál es el valor de la función en el punto A? ¿Cuál es el valor de la primera derivada de la función en el punto A? ¿Cuál es el valor de la segunda derivada de la función en el punto A? Etcétera, etcétera. Entonces, estoy pensando, ¿no? En mi cabeza, lo que yo pienso es, de repente lo que necesito realmente son condiciones del tipo envuelven Y, Y', Y', etcétera, etcétera. Hasta ya la n-1, ¿no? Básicamente. O sea, Y, n-1 derivada. En este tipo de condiciones estoy pensando. Bien. Entonces, a ver, ya que quiero determinar n condiciones, vamos a poner n condiciones que sean razonables. Pues. Vamos a ver, primero, una condición, y la primera que debe estar bastante clara, es que obviamente Y sub P debe cumplir la ecuación estrella, que es la ecuación original. Listo, tenemos una condición. ¿Y qué sucede con las otras n-1 condiciones? Entonces lo que vamos a hacer es las vamos a escoger estas condiciones de modo que me permita realmente resolver de la manera más fácil esas condiciones más simples posibles. De modo que me permita realmente resolver. Permitiendo encontrar realmente una solución particular. Listo. Listo. Bien, entonces piensen qué es lo que va a ocurrir.
las condiciones, las n de condiciones que necesitamos, básicamente, y estoy pensando que van a envolver y, y' y doble prima hasta y la n-1 derivada. ¿Cómo voy a capturar estas de aquí? Y' y doble prima, y hasta la n-1 derivada de y. A partir de mi ecuación alfa, voy a comenzar a derivar. A partir de mi ecuación alfa. ¿Listo? Si comienzo a derivar, porque eso era lo que hacíamos con condiciones iniciales cuando teníamos un problema homogéneo. O sea, teníamos una forma, postulábamos una forma para y luego usábamos las condiciones iniciales. Y de 0 igual a tanto. Y eso me daba una ecuación con C1, C2 los coeficientes. Y' de 0 igual a tanto. Entonces derivaba y luego eso me brindaba con la derivada, usando la derivada de y, pues me brindaba una segunda ecuación con los coeficientes usando la segunda condición inicial, y' de 0 igual a tanto. Misma idea. Entonces aquí hay que pensar que cuando yo comienzo a derivar, ya no vamos a tener simplemente y', y1', y2', sino también voy a tener las derivadas de u1, de u2, de un. Entonces mis condiciones, si ya estoy pensando que mis condiciones, listo, van a envolver pues las y', y', todas ellas, y también las u1', u2', bla, 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 todas ellas. Bien. Y ahora, vamos, manos a la obra. A ver, ¿qué es lo que tenemos? Yo ya postulé, porque esto es alfa, es lo que estoy postulando, que tengo una solución particular de este modo. Listo. Vamos a ver cómo sería la derivada. Entonces vamos a ponerlo derivando alfa, ¿no? Si yo derivo alfa, lo que vamos a tener es y' sub p, lado izquierdo, obviamente, y aquí tengo, obviamente tengo u1' por y1 más u1 por y1', y lo mismo en cada uno de los términos. Los puedo agrupar en dos partes, porque voy a escribirlo de este modo. u1, y1' más u2, y2' hasta un, yn'. Listo. Más, y aquí tengo la segunda parte, los que van a tener las derivadas de los u multiplicados por los y normales, u1', y1, u2', y2, etcétera, etcétera. un', y sub n. Listo. Imagínense que yo tengo esta expresión para y. ¿Listo? Ahora tomo la derivada y sería muy bueno que la expresión para y' sea solamente el primer término, todo esto que no está en paréntesis, porque tiene una estructura similar. Aquí tengo, la función y es u1 por y1, u2 por y2, hasta un por yn. Y' sería u1 por y1', u2 por y2', etcétera, etcétera. Y triple prima, la tercera derivada de y, podría ser u1 por la tercera derivada de y1, y así. Entonces, esta estructura que tengo adelante es muy conveniente, algebraicamente. Para poder tener eso, vamos a imponemos. Esto lo voy a hacer 0. ¿Ok? Lo voy a hacer 0. Voy a imponer esa condición. Vamos a escribir como condición. Recuerden que ya tenemos una condición. Una condición que debe cumplir es que toda esta YP, cuando la ponga en la ecuación estrella, pues a la derecha tiene que dar alfa. Tiene que dar GDT a la derecha. Eso ya me brinda una condición. Estamos buscando las otras n-1 condiciones. ¿Cómo deberían ser? Entonces, por ejemplo, puedo hacer esto. Si yo quiero una algebraicamente fácil poder capturar y', pues una de las cosas más convenientes es hacer que todo esto sea 0. Listo. Entonces, la palabra es impongo. Imponemos la condición. Listo. Entonces, y voy a hacerlo. Voy a poner u1', y1 más u2', y2 hasta un', y sub n igual a 0. Sí, entonces quiero que quede claro esto, que muchas veces esto es lo que ocurre realmente en problemas prácticos de ecuaciones diferenciales, de mate aplicada, física, lo que sea. Que uno busca una solución y muchas veces las soluciones son difíciles de encontrar porque nuestro modelo no es preciso. O sea, es muy difícil pues tener un modelo que capture cada una de las características que realmente mueven al sistema, en un sistema real.
¿Sí? Entonces uno hace bastantes hipótesis. Ok, si el sistema se está moviendo muy lento, si la temperatura es como temperatura promedio, como room temperature, como 30 grados Celsius, por ejemplo, es una 300 Kelvin, es una cosa que uno asume muchas veces. Si no hay muchos fotones aquí en este cuarto, entonces puedo considerarlo, digamos, energía del vacío prácticamente cero y cosas así. Uno comienza a imponer condiciones para poder resolver, con la esperanza de que lo que yo obtengo pues sea bastante cercano a la realidad. Bien, entonces estamos imponiendo la condición, ¿no? Esa es la primera condición que ponemos. Listo. Y si seguimos procediendo del mismo modo, porque ahora yo he impuesto esta condición, porque esto me permite pues escribir y' de modo bastante sencillo, algebraicamente, que sería esto de aquí. ¿No? He cancelado todo el lado derecho, pues lo he hecho cero. Y ahora sí, prosigo derivando. Y si derivo esto de aquí, obviamente vamos a tener ahora que y doble prima, pues una vez más, voy a derivar, voy a escribir aquí adelante los que tienen la derivada de los y's. Esto sería y doble prima, ta, 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 y sub n doble prima. Y aquí, en un paréntesis, voy a poner los términos que van a tener las derivadas de los u, que serían u1', y1', u2', y2', hasta un', yn'. Perfecto. Y una vez más voy a imponer, lo hago cero. Que todo esto de aquí sea cero. Entonces voy a imponer esa condición. Una vez más. Imponemos la condición ¿no? Que el segundo, lo que está en paréntesis, u1', y1', más u2', y2', más un', yn', que todo esto sea igual a cero. Listo. Ok. Si proseguimos con este razonamiento, ¿okay? Seguimos así. Y voy a hacerlo hasta poder obtener las derivadas, y con este procedimiento hasta poder escribir la derivada n-1 de y. ¿Ok? Porque es la última que necesito. Estoy pensando en mi cabeza que cuando impongamos lo que sería condiciones iniciales, pues tengo que envolver y, y', hasta la derivada n-1 de y. Entonces lo que voy a obtener es que voy a imponer, ya voy a resumir, imponiendo estas van a ser n-2 condiciones. Bueno, condiciones adicionales. Estas de aquí. U1', y1 derivada m, más u2', y2 derivada m, ta, 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 un', yn derivada m, todo esto igual a 0, ¿no? Para, pues, m igual a 1, 2, hasta n-2. Aquí hay n-2 condiciones. Esta comienza con las derivadas de y. Junta con la inicial, con la de aquí, ya tenemos n-1. ¿Ok? O si quieren, bueno, no quería comenzar en el 0 para, bueno, podemos sobreentender que es la derivada 0 en la función original. Vamos a hacer eso. En resumen, podemos imponer esto. ¿Ok? Bueno, donde pues la derivada 0 es simplemente la función original. Listo, entonces ya tenemos las n-1 condiciones. Este es el resumen. Tenemos las n-1 condiciones que vamos a imponer. Esto. Aquí hay n-1. Tenemos n-1 condiciones y a esta le tenemos que unir
la condición que debe cumplir siempre, que es que nuestra y sub p debe cumplir la ecuación estrella, ¿no? La ecuación original, esta de acá. Esta y sub p debe cumplir la ecuación original. Esa va a ser, pues, la última condición. No, aquí tenemos n-1 condiciones. Luego, y sub p debe cumplir la condición estrella, la ecuación original, y eso me va a brindar la última condición, porque necesito n condiciones para capturar los coeficientes. Bueno, entonces, listo. Y eso es lo que vamos a ver. Bueno, como resultado de estas condiciones, las derivadas lucen de este modo. Y sí, las derivadas lucen de este modo. Voy a escribirlas de este modo. Y sub p, derivada m, va a ser pues u1, y1 derivada m, más u2, y2 derivada m, porque esto es lo que estaba buscando, más un, yn derivada m, pero esto va pues para m igual a 1, 2, hasta n-1. Eso es lo que ocurre. Claro, ¿por qué n-1 y aquí n-2? Porque esta era la partecita que se forma aquí a la derecha cuando yo voy a calcular la siguiente derivada. O sea, lo que está envuelto aquí a la derecha, las derivadas, digamos la derivada 1 de los y, pues este término de aquí es lo que forma parte de la derivada segunda de y. Y es exactamente lo mismo. Cuando ustedes quieren capturar la derivada 20 de y, pues a la derecha se va a formar las derivadas 19 de y multiplicadas con las u1', u2', etcétera, etcétera. Entonces, por eso esto va hasta n-1. Quiere decir que ya tengo una expresión para y n-1, para la derivada n-1. Entonces, simplemente, ya tengo la expresión para todas las derivadas, para u, para y original, para y' hasta y n-1. Y todas juntas deben cumplir, pues, la ecuación estrella, ¿no? Entonces, lo único que nos falta es traducir algebraicamente qué significa que cumple ecuación estrella. Nos falta ver algebraicamente lo que significa imponer que y sub p cumpla estrella. Listo. Bueno, si esto va hasta n-1, entonces derivamos y n-1. Esto de aquí, para m igual a n-1, y lo vamos a derivar. Entonces, obviamente, cuando derivamos, vamos a tener y sub n. Esto va a ser una vez más. Me quedo con las derivadas aquí. No, estas son las derivadas. La primera parte, perfecto. y la segunda parte va a ser pues este terminito que tengo acá. u1', y1, n-1. Ya sabemos cómo se forman estos términos aquí. Más un', y n-1. Bien, perfecto. Obviamente no voy a imponer que esto de la derecha sea 0. Claro que no, porque ya todo junto, todas las derivadas juntas, desde y hasta la derivada enésima, todo junto debe cumplir la ecuación estrella. ¿Ok? Entonces ya tengo la expresión para todos. Aquí tengo la expresión para desde y igual a 0, para m igual a 0, tengo la expresión de y original, que es u1, y1, más u2, y2, etc. Para todas las derivadas de 1 a n-1, tengo esta expresión de aquí. Si esto cubre las derivadas desde esta parte de aquí, desde 1 hasta n-1, y esta sería la expresión para la derivada n. Todo junto, ¿okay? Bueno, lo ponemos todas, pues en la ecuación estrella. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es, ecuación estrella simplemente es esta. yn más p1, yn-1, y así hasta p sub n, y, todo esto tiene que ser igual a g de t. Listo, el g de t lo vamos a escribir después. ¿Sí? Todo esto es igual a g de t. Pero esto, en términos de las expresiones que tenemos tanto para y como para todas sus derivadas, usando los u,
pues esto qué es lo que va a resultar. Imagínense, yo pongo esto de aquí, ¿no? Este y sub n lo escribo de este modo. Todo esto. Todo esto es lo que voy a usar para el y sub n. Para el y sub n menos 1 voy a usar esta expresión de aquí. Para el y sub n menos 1. Obviamente con m igual a n menos 1. Y lo pongo aquí y lo multiplico por p sub 1. Para el y sub n menos 2, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que me queda realmente? Fíjense lo que se forma. Si tengo u1, y1 a la n, esto de aquí que proviene de escribir la derivada enésima de y, más todo esto que está aquí a la derecha en celeste, ¿no? Bla, bla, bla. Todo esto, si quieren lo ponemos así. Son muchos términos, así que voy a escribir Luego, el P1 va a multiplicar a la derivada n-1 de y. ¿Y qué es lo que va a formar esto de aquí? ¿No? ¿O saben qué? Vamos a escribir esto de este modo. Primero, esto es lo que viene con la expresión y1. La expresión de arriba. Expresión puntito. Eso es todo puntito. Esto es y sub n. Ahora sí, voy a escribir p sub 1 multiplicado por la expresión para n-1. La expresión para n-1 es súper fácil. La expresión para n-1 simplemente es pues u1 yn-1, u2 yn-1, hasta un y sub n, n-1. Esa es la expresión para la derivada n-1, que proviene de esto. Más la expresión para la derivada n-2. ¿Cómo sería la expresión para la derivada n-2? Muy simple, como esta. Listo. Seguimos con esto. ¿No? Ya se imaginan qué es lo que va a ocurrir aquí. Bueno, la última lo mismo, ¿no? El p sub n por y, simplemente es p sub n por y, que sería u1, y1, esto es 1, más u2, y2, hasta más un, yn. Entonces quiero que nos fijemos en esta expresión algebraica de la derecha. Por ejemplo, ¿qué ocurre con el y sub 1? El y sub 1 va a estar multiplicado o aquí. El y sub 1, si nos fijamos, tiene aquí un u sub 1, el y sub 1, tiene aquí un u sub 1, el y sub 1, tiene aquí un u sub 1, factorizo el u sub 1, y el y1 va a estar siendo afectado exactamente por el operador diferencial L, porque aquí tengo y1n más p1, y1n-1 más p2, y1n-2, hasta más pn, y1. Ese es exactamente el operador L actuando en y1, multiplicado por u1. Claro que sí. Esto va a pasar con este y1 de aquí. Claro, esto de aquí lo vamos a dejar de lado. ¿Okay? Lo vamos a dejar aislado. ¿Qué va a pasar con el y sub 2? El y sub 2 puedo razonar del mismo modo, va a estar aquí. U2 multiplicado por y2 enésima derivada. Aquí está el U2 multiplicado por Y2 n-1 derivada por P1, etcétera, etcétera. Lo que va a ocurrir es que se va a formar el mismo término, U2 multiplicado por el resultado del operador diferencial L aplicado en Y sub 2. Pero, ¿qué es esto? Yo escogí al Y1, Y2, Y3 como soluciones de la ecuación homogénea, es decir, el operador diferencial L aplicado en el Y1, en el Y2, en el Y3, en cada uno de ellos, resulta en 0. Son soluciones de la homogénea. Esta parte resulta 0, más 0, más 0. Todo queda 0, excepto la parte de la derecha que está aislada. Excepto la parte aislada. Entonces, todo queda 0, excepto, obviamente, U1', Y1, N-1, más U2', Y2, N-1, etcétera, etcétera. Hasta UN', Y sub N, N-1. ¿Y por qué es esto bueno? Porque ahora puedo decir, ok, yo lo que quiero finalmente es que todo este operador aplicado en la solución que estoy buscando, Y, sea igual a G de T. Entonces me basta
decir que lo que he escrito en rojo es exactamente igual a G de t. U1', Y1n-1 más U2', Y2n-1 más bla, 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 hasta UN', YN-n-1, todo esto igual a G de t. Y esa es la enésima condición. Listo. Tengo las n-1 condiciones dictadas por esto de aquí, que están las n-1 condiciones, y aquí está la última condición. Listo. Esta es la que me va a garantizar que Y realmente cumple, pues, la ecuación diferencial con G de t a la derecha. Listo. Listo, porque ahora sí, todo esto ya es este jueguito de niños, porque una vez que haya impuesto estas condiciones, las n condiciones, me voy a dar cuenta que las puedo resolver. ¿Sí? Todas las condiciones juntas, ¿sí? Ellas me brindan ecuaciones algebraicas realmente. Forman un sistema lineal. Y esto sucede mucho en matemáticas, que un problema aparentemente complicado lo lineariza de algún modo, como esto. Y hace poco estaba trabajando en algo con otra persona y surgió un problema del tipo de segundo orden, simplemente una ecuación de Mathieu. Una ecuación de Mathieu. Y esta ecuación de Mathieu pues, cae en lo que se llama la teoría de Floquet. Es una ecuación diferencial de segundo orden, simplemente, pero con los coeficientes, algunos coeficientes que son funciones periódicas. Y había que encontrar cierto tipo de solución. ¿No? Y finalmente, pues uno usa razonamientos parecidos para buscar la solución que uno está buscando o que presume que debe cumplir, pues debe manejar la evolución del sistema. Pero bueno, entonces todas las condiciones juntas forman un sistema lineal, donde estas son las incógnitas. El sistema lineal es este. Y si escribimos las condiciones juntas, voy a escribirlo como los Y ahora son los coeficientes porque son cosas que conocemos. Y1, U1'. Y2, U2'. Por eso lo estoy escribiendo de este modo. Todo esto igual a 0. ¿No? Lo siguiente va a ser Y1', U1', Y2', U2'. Y sub n', UN', igual a 0. Esto lo tenemos hasta el n-2. Y1, n-2, U1', más Y2, n-2, U2'. Y sub n, n-2, UN', igual a 0. Y para la última tenemos esta de aquí. Y1, n-1 por U1'. Y1, n-1 por U1'. Más Y2, n-1 por U2'. Todo esto, hasta el Yn, n-1 por Un', tiene que ser igual a G de t. Ese es el sistema de ecuaciones. Listo. Porque nosotros sabemos, ese es el sistema S. Nosotros sabemos resolver cualquier sistema de este tipo. Voy a escribir G solamente para ser coherente, no he escrito t en ninguna parte, todas son funciones de t. Listo. Entonces uno resuelve el sistema resolviendo el sistema. Por ejemplo, uno usa, si quiero escribir la solución de frente, pues uno puede usar la regla de Cramer, ¿no? Para resolver un sistema de ecuaciones. Aquí están mis incógnitas, aquí está la matriz de coeficientes es esta, Y1, Y1', ¿ya vieron? Se formó el Wronskiano. Esta es la matriz de coeficientes, ¿no? Y voy a necesitar el determinante de la matriz de coeficientes. Entonces, naturalmente surge el Wronskiano. Aquí está. Entonces, podemos escribirlo, lo voy a escribir para que recuerden cómo es, se escribe en este caso, enésima incógnita,
¿no? Entonces, para cualquiera una de las incógnitas, aquí las incógnitas son obviamente U1', U2' hasta UN'. Entonces vamos a escribir de este modo, para m igual a 1, 2 hasta n, pues voy a ponerla ahora sí de t, es ¿qué cosa? Determinante del sistema, esto lo voy a escribir en el denominador, ¿no? Listo, ya saben cuál es el determinante del sistema, simplemente capturar los coeficientes. Y arriba es el determinante correspondiente a la variable UM'. Listo. Esto es la regla de Cramer, básicamente. Entonces, ¿a qué nos referimos? El determinante del sistema es exactamente el que captura los coeficientes. Los coeficientes del sistema son, aquí están, Y1, Y2 hasta Yn en la primera fila, Y1', Y2' hasta Yn' en la segunda fila, etcétera, etcétera. Es el determinante de Y1, Y2, Y3 hasta Yn, y aquí Y1', Y2', Y3 hasta Yn', segunda derivada, Y2, bla, bla, bla. Y esto va hasta la derivada n-1. Bueno, todo se forma del mismo modo. Y aquí tenemos yn, n-1. Esto es el determinante del sistema, que no es otra cosa que el Wronskiano. Este es el determinante del sistema. Este es el Wronskiano, ¿no? Asociado a, pues, estas funciones y1, y2. Ya saben que esto es una función de t. Entonces, para resaltarlo, lo voy a escribir así. Esto es una función de t. ¿No? Ya sabemos, conocemos que esto es el Wronskiano. Listo. ¿Y cuál es el determinante correspondiente a la variable? Es el mismo determinante del sistema, pero donde en lugar de en la columna M, porque es correspondiente a M, en la columna M, pues tengo que usar el vector de coeficientes de la derecha. El vector de coeficientes de la derecha es este, 0, 0, 0, 0G. Ese es el determinante del sistema, de la variable U sub M. Entonces vamos a escribirlo así, ¿no? Ya saben, simplemente estamos escribiendo Cramer. Determinante Y1, Y1', Y1, N-1, es el mismo determinante del sistema, entonces, pero en la fila, en la columna, correspondiente a la variable UM, entonces la columna M, este es M-1, ¿sí? ¿Listo? Aquí, pues uno pone 0, 0, los coeficientes. Aquí está G. Eso es lo único que cambia. Esa es la columna M. Todo lo demás es idéntico al determinante del sistema. Entonces, por eso puse Ym-1, la Ym más 1 es exactamente lo mismo. Eso es simplemente algebrita de colegio, ¿no? Yn. Listo. Este determinante. Este es el determinante que va a la derecha. Y aquí, arriba en el numerador. Y lo voy a llamar determinante correspondiente a la variable UM'. Entonces, debido a la estructura de esto, mucha gente lo que hace es, bueno, factorizo como la columna M, ¿no? Es puro 0 y tiene aquí G. Uno puede factorizar simplemente el G en la columna M, pues y uno lo escribe como, esto es notación G, multiplicado por algo que lo llaman WM, que es simplemente el determinante del sistema. Determinante del sistema, donde reemplazo la columna M
columna M, por el vector, obviamente, 0, 0, 0, 0, 0 hasta 1, ¿no? Abajo. Por vector 0, 0, 0, 1. Listo. Lo único que he hecho aquí es reescribir. He factorizado el G, lo he puesto adelante y esta columna llega a ser 0, 0, 0, 0, 1, 0 y 1 abajo. Nada más. Listo. Y me permito hacer esto porque quiero escribir una fórmula, no voy a andar escribiendo estos determinantes gigantes, ¿no? Necesitamos notación para ello. Entonces, ahora sí, una vez que tenemos quiénes son los UM', pues puedo escribirlos de este modo, UM' de T, ¿no? Entonces va a ser el G de T, arriba necesitamos el determinante correspondiente a la enésima variable que era UM', bueno, todo aquí dividido por el Wronskiano, lo voy a escribir como WT simplemente, a ver, el Wronskiano, si lo vamos a llamar WT. Y listo, porque de aquí puedo escribir pues que el voy a tomar cualquier realmente necesito cualquier antiderivada. Cualquier antiderivada. Si nosotros tuviéramos una condición inicial dada en el punto T sub 0, pues chévere, comenzaría a pensar que las cosas están definidas alrededor del punto T sub 0. ¿Okay? En general, por ejemplo, lo que sucede cuando escribo de este modo, ya lo hemos comentado, es que hay ambigüedad en qué significa lo de la derecha, es el conjunto de antiderivadas, yo quiero escoger una en particular. Sí, voy a suponer que me dan información sobre un punto T sub 0, si no me lo dan, no importa, y todas ellas son válidas, ¿sí? Puedo escribirlo, ¿sí? O, bueno, o también, o mejor aún, puedo escribir ¿no? Como la integral desde algún punto T sub 0 hasta T, GS, WM de S, simplemente estoy fijando una. Listo. Si yo cambio el T sub 0, la única diferencia es una constante, es otra antiderivada, y eso simplemente, pues, cuando ustedes tienen una solución particular, imagínense que usan UM, o usan UM más una constante, pues da lo mismo, porque cuando formamos Y sub P es exactamente, a ver, aquí está, esto es Y sub P. Si ustedes usan U sub 1 o U sub 1 más una constante, al fin y al cabo, si usan un U sub 2 o U sub 2 más una constante, pues lo que se está formando es un pedacito de solución homogénea. Van a tener una constante por Y sub 1, una constante por Y sub 2, hasta una constante por Y sub n. No van a alterar en nada. Da lo mismo usar cualquier una de las antiderivadas. Entonces, para fijar ideas, estoy escribiendo una antiderivada con el T sub 0. Ni siquiera conozco el T sub 0. Obviamente, si yo tuviera condiciones iniciales, pues lo más recomendable es usar el T sub 0, pues comenzando con representando el punto sobre el cual tengo las condiciones iniciales. Listo. Entonces ya lo tenemos, ¿no? Y esto, o mejor aún, lo voy a poner aquí en paréntesis. Listo, porque lo que puedo hacer ahora, dado que tengo una expresión para U sub m, luego podemos escribir Y sub p, ¿no? De la siguiente manera, ¿no? Porque tengo U sub 1 por Y sub 1, U sub 2 por Y sub 2. Voy a escribirlo con sumatoria. Sumatoria desde m igual a 1 hasta n. Y aquí los coeficientes, los U sub 1, U sub 2, el U sub m en general, pues lo voy a escribir así. T sub 0 hasta T, YS, WMS, el Wronskiano, todo esto multiplicado obviamente por el Y sub m, T. Listo. Vamos a ponerle T de una vez. Ya tengo mi expresión para la solución particular. Y sub T. Obviamente el T sub 0 es arbitrario. ¿Sí? T sub 0 puede ser cualquier. 0 es arbitrario.
Listo. Y si quieren, si se sienten más cómodos, ¿sí? Usualmente también lo ven escrito de este modo. Pues ya se imaginan, simplemente, ¿sí? Mucha gente simplemente escribe los Y adelante y los G atrás. Y listo. Listo, entonces ya tenemos nuestra expresión para la solución particular. Conocemos la solución particular, sabemos cómo calcularla. Esto no quiere decir que podemos resolver todos los problemas. O sea, tenemos que tener en claro a qué nos referimos con resolver, ¿sí? Muchas veces estas integrales son difíciles de calcular. A veces inclusive pues, no se pueden escribir analíticamente estas integrales. ¿Listo? Pero esto de aquí sí me brinda una expresión al menos semianalítica en términos de integrales, con las cuales, por ejemplo, yo puedo usar métodos numéricos, software numérico, aproximaciones numéricas, lo que quiera, para poder encontrar aproximaciones suficientemente buenas para mi solución particular. ¿Okay? Pero esto de aquí es bastante útil, de todas maneras. Y, obviamente uno tiene, pues, ejemplos bebé, ¿no? Ejemplos. Vamos a ponerlo ejemplos. Ok. Entonces, antes de ver estos ejemplos, cuéntenme, ¿todo bien, todo claro? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Todo está claro. ¿Sí? ¿Todo bien? Ok, entonces lo que quiero es que veamos rápidamente las ideas de cuántas condiciones necesito imponer y por qué las impongo, todo este tipo de cosas son buenas que las tengan siempre presentes. Lo mismo ocurre pues, en muchas partes de la física. Ustedes quieren resolver un problema que aparentemente envuelve muchas variables, uno habla de grados de libertad. Realmente, ¿cuántos grados de libertad importan en este problema? Grados de libertad simplemente significa como cuántas variables X, Y, Z T necesito realmente para poder tener la solución con suficiente precisión. A veces uno trabaja en espacios que teóricamente tienen dimensión infinita, como en mecánica cuántica. Ustedes trabajan generalmente pues, en espacios de Hilbert con dimensión infinita. Pero al fin y al cabo, el problema se reduce a un problema de dimensión finita, con cierto número de grados de libertad. Y uno maneja el problema en ese espacio. Y muchas veces, si tienen una ecuación diferencial que gobierna, como esta, que gobierna la evolución del sistema, pues uno puede al menos escribir semi-analíticamente. Escribo con integrales, pero eso no quiere decir que se pueda calcular cada integral, ¿no? Pero uno tiene una idea. Si tienen una expresión de ese tipo, pueden comenzar a analizar propiedades de la solución. Cómo interactúa esa solución con otra cantidad. Uno puede ver correlaciones, uno puede ver interacción con expresiones de ese tipo. Y ya, entonces vamos a ver ejemplos bebé rápidamente. Son los ejemplos, esto ya lo tienen ustedes, se los comenté. Pues esto es la última clase de Cali. En la última clase de Cali se hace pues variación de parámetros, obviamente para ecuaciones de orden 2, ¿no? Pero es exactamente lo mismo. Aquí está el método de variación de parámetros. Bueno, aquí hay una bibliografía, ¿no? Y esto es exactamente lo mismo, pero versión pues un poquito simplificada porque es simplemente de orden 2, entonces los determinantes pues son más cortos de escribir. Entonces muchas veces simplemente uno escribe pues este tipo de expresión, ¿no? Listo. Y aquí tenemos, por ejemplo, la solución general de esta EDO, ¿no? Y lo que uno dice siempre es, y eso es cierto, que si el lado derecho no es de la forma, pues, polinomio, seno, coseno o exponencial, o producto de ellos, entonces es conveniente usar variación de parámetros.
Si fuera de esa forma, es mucho más simple, entre comillas, usar el método de coeficientes indeterminados. Y eso es bastante cierto, porque a veces las integrales que surgen para cosas simples como polinomios, pues uno necesita integrar por partes, etcétera, etcétera. Pero bueno, entonces lo clásico, ¿no? Uno tiene esto de aquí, ese es el g de x, en este caso a la derecha. Perfecto, entonces primero si queremos resolver, vamos a resolver primero hallando la parte homogénea. La parte homogénea, pues capturamos el polinomio característico y de aquí veo que lambda tiene raíz 1 repetida, lo cual me trae pues las soluciones e a la x y e a la x multiplicada por x. Perfecto. Entonces esta es la solución general homogénea. Y aquí tengo un y1 y un y2 que los puedo usar para usarlos como los y independientes en mi variación de parámetros que me va a permitir encontrar una solución particular. Una vez que encuentro la solución particular, pues la uno con la homogénea, la sumo y ya está. Tengo la solución general de la E2. Perfecto. Aquí está. Voy a usar el Y1 y el Y2 encontrados aquí. El Y1 y el Y2 encontrados aquí para, pues, calcular una particular. Listo. El 1' tiene esta expresión, determinante correspondiente a la variable 1' dividido por el determinante del sistema. Listo. Bueno, el denominador se llama Wronskiano. Calculo. Ok, primero fíjense, calculo el Wronskiano, que sería pues Y1, Y1', Y2, Y2', y resulta E a la 2X. Cada una de estas ecuaciones, pues las resuelvo del modo más simple posible, ¿no? El U1' lo calculo, el U2' antiderivo, que voy a tomar simplemente el menos X. Y aquí, pues tomo el logaritmo de X. Y formo mi solución particular, que sería U1 por Y1, es decir, menos X por E a la X, más U2 por Y2. U2 sería ln de X, y Y2 es X por E a la X. Aquí tengo una solución particular. Si ustedes usan otra antiderivada, también va a ser una solución particular. No importa. Este de aquí, si se dan cuenta, menos X simplemente es como integral del 0 al X, la función menos 1. Es exactamente lo mismo. Bueno. Y tengo la solución particular y luego formo la solución general. Ok. Otro ejemplo bebé, y seguramente ustedes ya han visto todo esto, solamente quiero refrescarles la memoria. Mismo razonamiento. Listo. Tengo esta ecuación y ya sabemos cómo va la historia. Si quiero resolverla, aquí me dan condiciones iniciales. Ok, perfecto. Entonces, pues primero resuelvo la parte homogénea. Aquí está la parte homogénea, capturo el polinomio característico, lo tengo aquí, busco las soluciones, las raíces del polinomio característico son pues 1 más i y 1 menos i, complejo conjugado, y esto va a traer consigo pues el e a la 1 por x, coseno de 1 por x, y el e a la 1 por x, seno de 1 por x. Aquí está. Y1 y Y2. La parte homogénea tiene esta solución, y luego pues tenemos la parte particular, la voy a buscar con variación de parámetros. Perfecto. Este es el lado derecho. Y una vez más, calculo U1', U2'. El Wronskiano aquí resulta, pues este sea la X coseno, este sea la X seno, el Y2. Las derivadas vienen abajo. Calculo el determinante del sistema. El Wronskiano es E a la 2X. Y listo. Calculo con cuidado el determinante correspondiente a cada una de las variables. En este caso resultaba pues menos tangente y el otro resulta 1, antiderivo, ¿no? Derivada pues antiderivada de tangente, simplemente es logaritmo de secante, con el negativo adelante pues es logaritmo de coseno, y esta va a ser más fácil. Antiderivada de 1, voy a tomar x. Y formo la particular, ¿no? La particular la formo como pues U1 por Y1, aquí está el U1, multiplicada por Y1, que sea la x coseno, más U2, que es x, multiplicada por Y2, y Y2 será E a la X seno. Ya tengo una solución particular, luego la general es la suma de la general homogénea más cualquier particular, entonces tenemos esta expresión para la solución general. Y como me daban condiciones iniciales, y0 igual a 2 y y' de 0 igual a 0, pues uso las condiciones iniciales, ¿no? Como ya sabemos, para hallar las constantes C1 y C2. No hay misterio. Y finalmente hallo la solución. Listo.
Acá hay otro ejemplo, y bueno, pueden verlo, pueden revisarlo, esto lo tienen, además ya lo han visto anteriormente, pero quiero que prestemos atención a esto. En nuestro primer ejemplo, este de aquí, este fue el Wronskiano, una exponencial. El cálculo del Wronskiano nos dio una exponencial. Bien, perfecto. En el segundo ejemplo, el cálculo del Wronskiano también nos dio una exponencial. Y ustedes van y desarrollan el tercer ejemplo, por ejemplo, aquí, misma historia. Aquí el Wronskiano sale otra exponencial. Bueno, bueno, pueden revisar el ejemplo completo, bla, 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 y todo, no hay problema. Ahí ya estaban problemas propuestos con respuesta. Pero en cualquier caso, en cualquiera de los tres ejemplos, el Wronskiano resulta una exponencial. ¿Por qué es eso? ¿Eso será siempre cierto? Además, si recordamos, ¿se acuerdan cuando hablamos de existencia unicidad y formamos el Wronskiano? Sí, yo les dije, basta que el Wronskiano sea distinto de cero en algún punto del intervalo, ¿no? Cuando si tienen soluciones, basta que el Wronskiano sea distinto de cero en algún punto del intervalo para, para decir que esas soluciones son linealmente independientes, si tienen soluciones del homogéneo. Y con esas puedo formar todas, pues. Y luego les comenté que lo que sucede es que el Wronskiano es distinto de cero en un punto, luego va a ser distinto de cero en todo el intervalo. Y si el Wronskiano era cero en un punto, iba a ser idénticamente nulo en todo el intervalo. Eso es lo que cumple una exponencial. ¿Sí? Si ustedes tienen constante multiplicada por función exponencial. Entonces, o bien eso va a ser distinto de cero en todas partes de un intervalo, o bien eso va a ser idénticamente nulo, va a ser cero en todas partes del intervalo. Si la constante que multiplica la exponencial es cero, por ejemplo. Y aquí cuando ustedes desarrollan, resuelven y todo, muchas veces van a calcular el Wronskiano y pues va a resultar exactamente eso, una exponencial. ¿No? Entonces, ¿eso es correcto? ¿Siempre va a resultar una exponencial? ¿Por qué podría ser? ¿Qué opinan? Bueno, ahí tienen tres ejemplos. Entonces, ¿qué opinan de lo que les acabo de comentar sobre el Wronskiano? Si quieren, formalizamos la pregunta. Pregunta. ¿No? En los ejemplos que les mostré, los ejemplos bebé, ¿no? El Wronskiano, W, es del tipo exponencial. En una salía, en dos de ellos salía e a la 2x y en el otro creo que era e a la menos 6x. Entonces, me preguntas por qué. ¿Qué opinan? ¿Sí, alguna idea? Bueno, y entonces esto es una cosa que debemos siempre hacer como científicos. Observamos un patrón
Y pensamos, a lo mejor esto se cumple siempre, no lo sé. Y luego, pues, plantearlo y escribirlo, intentarlo matemáticamente. Entonces, pregunta y respuesta. Bueno, por lo visto, respuesta. Parece que no sabemos. No se animan a si esto sucede en general o no. Vamos a ver. Bueno, analicemos casos básicos. Lo que hemos visto en los ejemplos bebé eran de orden 2. Vamos a escribir. A ver. Digamos que quiero resolver, ¿no? Y doble prima más, ¿qué le ponemos? A. A por Y prima más B por Y. No. Voy a abusar y voy a poner A1 y A2. Igual a 0. ¿Listo? A1 y A2 son constantes y ya vimos en el ejemplo, pues, el Y1 y el Y2 son las soluciones independientes de la homogénea. Por eso no he escrito nada a la derecha, porque lo que nos importa para hablar del Wronskiano es la homogénea. Capturar una Y1 y una Y2 de ahí, ¿no? Y lo que vimos nosotros fue que, pues, claro, cuando calculé el Wronskiano salió E a la 2x, el otro salió E a la 2x, el otro sale E a la menos 6x, y comienzo a ver un patrón. Parecen que son exponenciales. Veamos. Podemos hacerlo. Si resolviera esto, ¿ok? Y digamos que encuentro y encuentro, vamos a ponerlo. Yo sé que pueden encontrar Y1, Y2, ¿no? Conjunto fundamental. O no, simplemente dos soluciones. Dos soluciones de lo de arriba, de la ecuación. La EDO que acabamos de escribir ahí. Listo. Vamos a fijarnos en cómo resultaría el Wronskiano. Obviamente esta Y1 y Y2 ustedes la pueden escribir, capturan el polinomio característico, pueden escribir con la fórmula cuadrática los lambdas, bla, 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 no importa. Estamos capturando dos soluciones porque nuestro objetivo es calcular el Wronskiano. El Wronskiano es simplemente Y1, Y1', yo lo escribo así, Y2 y Y2'. Bueno, si quieren pues es Y1, Y2', no importa, menos Y2, Y1'. Voy a escribirlo de este modo. ¿Qué significa que tenga dos soluciones de la EDO de arriba? Significa que Y1 doble prima más A1 Y1 prima más A2 Y1 es igual a 0 y también Y2 más A1 Y2 prima, ¿no? Más A2 Y2 igual a 0. Esto significa que tengo dos soluciones. Listo. Bien. El Wronskiano va a ser, si esto fuera función de t, pues va a ser función de t, si lo escribo como función de x, no importa, sería función de x. Digamos que estamos escribiendo como usualmente lo hacemos, como función de t. Listo. Entonces el Wronskiano es una función de t. ¿Qué sucede con la derivada del Wronskiano? ¿No? La derivada del Wronskiano, pues, puedo derivar término a término, sería pues y1', y2', más y1, y2 doble prima, ¿no? Menos y2', y1', menos y2, y1 doble prima. Obviamente, me doy cuenta que esto se cancela y puedo decir que la derivada del Wronskiano es simplemente y1, y2 doble prima, menos y2, y1 doble prima. Listo. El Wronskiano por sí mismo es y1, y2' menos y2, y1'. Muy bonito, ¿no? Se parecen bastante. Entonces, con esto voy a formar la siguiente expresión. Derivada del Wronskiano más, va a ser A1 por B doble. Listo. ¿Qué va a ocurrir si hago esto? Entonces, fíjense. Luego,
derivada del Wronskiano más A1 por W, por el Wronskiano sería pues lo que tenemos aquí, Y1, Y2 doble prima, menos Y2, Y1 doble prima, más A1, Y1, Y2 prima, menos Y2, Y1 prima. Listo. ¿Qué es lo que ocurre aquí? ¿Quién acompaña al Y1? El Y1, aquí lo tenemos. Este tiene Y1 y este tiene Y1. El Y1 va a estar acompañado con, y lo voy a escribir así, Y2 prima más A1, Y2 prima. Listo. Y luego voy a factorizar menos Y2. ¿Y quién acompaña al Y2? Aquí está el Y1 prima y aquí está la otra parte, con el A1, ¿no? El Y2 va a estar con el Y1 doble prima más, por esto estoy factorizando el menos, obviamente, A1 por Y1 prima. ¿Y qué es esto de aquí? Y2 prima más A1, Y2 prima. Y2 doble prima más A1, Y2 prima. Esto es menos A2, Y2. Por la ecuación que cumple. Esto de aquí es menos A2 por Y2. Y aquí tengo menos Y2. Y esto de aquí es menos A2 por Y1. Es exactamente lo de aquí. Y1 doble prima más A1 Y prima es menos A2 por Y1. Entonces, ¿qué es lo que resulta de esto? Esto resulta menos A2 Y1 Y2 más A2 Y1 Y2. 0, ¿no? Entonces, es bastante lógico que si tengo que esto es igual a 0, pues ya veo de dónde sale la exponencial. Entonces, el Wronskiano cumple de la ecuación diferencial derivada del Wronskiano es menos la constante A1 multiplicada por el Wronskiano. Entonces, el Wronskiano es una constante multiplicada por E a la menos A1t. Ese es el Wronskiano. Y sí, es del tipo exponencial. Es del tipo exponencial, depende de la 1. Entonces tiene sentido que nuestros Wronskianos hayan sido E a la 2x, E a la 2x, E a la menos 6x, porque es del tipo exponencial. Listo, esto es si resolviera esta ecuación de aquí, como los ejemplos bebés. Perfecto, vamos más allá. ¿Qué pasa si mis coeficientes no son necesariamente constantes? ¿Qué le ponemos ahora? P1, ¿no? Como hemos venido escribiendo. P1 Y' más P sub 2 Y. Listo. Misma idea. Tomo Y1, Y2, soluciones. Listo. Ya sabemos qué significan las soluciones. Tomo el Wronskiano. ¿Listo? La derivada del Wronskiano ya la calculamos. Simplemente es Y1, Y2 doble prima, menos Y2, Y1 doble prima. Eso lo calculamos arriba. Entonces, uno puede hacer esto. Y1 doble prima más P1 por Y1 prima más P2 por Y1. Esto es igual a 0 porque Y1 es solución. Y2 doble prima más P1 por Y2 prima más P sub 2 por Y2. Esto es igual a 0. Perfecto, porque Y1 y Y2 son soluciones. Y puedo aprovechar este sistema de ecuaciones, ¿no? Por ejemplo, la primera ecuación la multiplico por menos Y2 y la segunda la multiplico por Y1 y sumo. ¿Qué es lo que se va a formar? Si la multiplico en la primera por menos Y2 y la segunda por Y1 y lo sumo. Voy a tener 0 a la derecha. Sí, no hay problema, eso voy a tenerlo a la derecha. Y lo que voy a formar
es Y1 por Y2 doble prima, porque estoy multiplicando la segunda por Y1, menos Y2 por Y1 doble prima, por los primeros términos. Luego voy a tener más P1, ¿no? El de abajo está multiplicado por el Y1, entonces voy a tener Y1, Y2 prima, menos Y2, Y1 prima, y luego más P sub 2 multiplicado por Y1, Y2, menos Y1, Y2. Todo esto es igual a 0. Esto de aquí desaparece, y aquí está exactamente lo que queríamos. Este es la derivada del Wronskiano. Este de aquí es el Wronskiano. El de acá, exactamente. Todo esto es igual a 0. Y listo. Porque esto me dice que el Wronskiano, bajo esta circunstancia, sin importar si los coeficientes son constantes o no, es una exponencial. Claro que sí, lo resuelvo. Tengo que el Wronskiano es una constante multiplicada por e a la menos una antiderivada de P1. Escribirlo, bueno, ya saben que es una antiderivada. Y esto es lo que se llama el teorema de Abel. Y esta es la versión orden 2, ¿no? Entonces, el Wronskiano, por ejemplo, es siempre en una ecuación lineal. Una ecuación lineal, ¿no? De este tipo. Obviamente los coeficientes son funciones continuas, etcétera, etcétera. Esta es una ecuación lineal, el Wronskiano es una exponencial. Básicamente se mide como la exponencial de una antiderivada, el menos una antiderivada de P1, el primer coeficiente. El primer coeficiente de aquí. Este sería. Si la constante bueno, aquí nos damos cuenta pues que depende de una constante, ¿no? Si esta constante fuera 0, eso quiere decir que pues las soluciones Y1 y Y2 no van a ser linealmente independientes. Cuando esa constante es distinto de 0, pues las soluciones Y1 y Y2 van a ser linealmente independientes y pues me doy cuenta que el Wronskiano va a ser completamente distinto de 0. Si uso funciones Y1 y Y2 linealmente independientes. Ese es el teorema de Abel versión 2. Versión n en general, pues es lo mismo. O sea, uno tiene una ecuación de este tipo de orden n. El Wronskiano tiene la misma expresión, esta de aquí. Pueden demostrar. Lo que les quiero mostrar es que simplemente, pues muchas de las cosas en matemáticas, en física, surgen observando patrones, observando patrones. Ustedes ven un patrón, intenten demostrarlo, escríbanlo, formalícenlo, escríbanlo, y pues se intentan. Bien, hemos visto ejemplos bebés. Quiero darles un ejemplo que es un poco más chévere. Un ejemplo, digamos que vamos a usarlo. Voy a usar 3 primas. Tercera derivada es. Porque esto es bastante interesante desde mi punto de vista. Variación de parámetros me permite, pues, tener una expresión para la solución de este tipo de ecuaciones en términos de una función desconocida, g. ¿Okay? Y cuando me refiero en términos, la respuesta va a estar envolviendo integrales de g. Y escribir la respuesta, bueno, lo más explícito. ¿No? En términos de integrales envolviendo g.
Cosa que no tendría ni siquiera chance de intentar si pienso en método de coeficientes indeterminados, o etcétera, etcétera. Ok. Variación de parámetros no tiene ningún problema en atacar este problema, ¿no? Si quiero resolver, necesitamos dos partes. Primero, la homogénea. Entonces, uno pues plantea la ecuación característica. ¿No? La ecuación característica va a ser lambda q menos lambda al cuadrado menos lambda más 1 igual a 0. Esto pues es súper sencillo. Esto es lambda al cuadrado por lambda menos 1. Esto es menos lambda menos 1. Entonces factorizo el lambda menos 1 y esto va a ser pues lambda menos 1 al cuadrado por lambda más 1. Listo. Entonces las raíces son menos 1, 1 y 1 repetido. Listo. El menos 1 me va a dar... bueno, entonces estas me dan... Voy a escribirlo en este orden. 1, 1 y luego menos 1. ¿No? El 1 repetido me da el e a la t, el t por e a la t, y el menos 1 me da el e a la menos t. Listo. Aquí tengo mis tres, y1, y2, y3. Y listo. Entonces, la parte homogénea es lo más simple del mundo. La parte homogénea simplemente es pues un C1 por E a la T, más un C2 por T por E a la T, más un C3 por E a la menos T. Listo, esta es la solución de la parte homogénea. Y ahora buscamos una particular. Listo. No tengo chance de usar, no conozco G, no conozco el lado derecho. Pero variación de parámetros me va a permitir manipularla, claro, mediante integrales desconocidas, pero puedo tener una expresión, en teoría, una expresión al menos semianalítica, que me va a permitir, una vez ustedes me digan quién es G, pues calcular la solución. Bueno, buscamos y voy a usar variación de parámetros. Entonces, pues voy a tomar Y1, ¿no? E a la T, Y2, T por E a la T, y Y3, E a la menos T. Bueno, y aquí solamente es cuestión de algebrita y hay que ser ordenado. El Wronskiano. Calculamos el Wronskiano. El Wronskiano va a ser, pues, aquí tengo Y1, Y2, Y3 y sus derivadas. Y esto en términos prácticos, pues va a ser E a la T, E a la T, E a la T. Aquí tengo T por E a la T, entonces aquí tengo el T más 1 y aquí tengo el T más 2. Y aquí tengo E a la menos T, aquí tengo el menos E a la menos T y aquí se vuelve positivo de nuevo. Listo. Calculo el determinante. Calcular el determinante es bastante sencillo, ¿no? Por ejemplo, esto lo deben haber hecho muchas veces. Factorizo el e a la t de la primera columna. Lo pongo adelante. Puedo factorizar otro e a la t de la segunda columna. Lo sigo poniendo adelante. Y factorizo un e a la menos t de la tercera columna. Todo esto. Y ahora tengo simplemente 1, 1, 1. T más 1, T más 2. Y tengo 1 menos 1, 1. Listo. Y aquí, para calcular este determinante, pues pueden usar suma de, si quieren, usan suma de filas. De aquí, lo más conveniente para mí es suma de columnas, ¿no? Es decir, por ejemplo, dejo en la primera fila, la primera columna igual, y a las otras dos las manipulo usando la primera columna, ¿no? Por ejemplo, a la segunda columna le resto t veces la primera columna, esto es lo que haría yo, segunda menos t veces la primera columna, como manipulando columnas. Y a la tercera, pues, digamos, le sumo, y a la tercera le sumo la primera columna. Eso no altera el determinante, y esto simplemente va a ser, pues, e a la t adelante, ¿no? Y aquí voy a tener 1, 1, 1, como le resto t veces a la segunda, voy a tener 0, 1, 2, y aquí voy a tener es mejor si le resto, ¿no? A la tercera le resto a la primera. Entonces, 0 menos 2, 0. Listo. Bueno, lo calculan, esto es súper sencillo. Simplemente resulta 4. 4 por E a la T. Listo.
Y sí, era de esperar. 4 por e a la t. Fíjense cuál es el segundo término, el P1. Es igual a menos 1. Entonces, cuando uno tiene e a la menos antiderivada de P1, entonces tendríamos e a la t, básicamente, por constante. Y claro, tiene sentido que haya sido 4 por e a la t. Bien, bueno, ya. Ya tenemos el Wronskiano y luego, pues, simplemente necesito los otros, que me van a ayudar a formar el U1', el U2' y el U3'. Lo mismo. ¿Qué sería el W1? El W1 es, en la primera columna uso el 001 y todo lo demás igual que el determinante wronskiano, esta parte. Entonces lo voy a escribir simplemente así. T por e a la t, aquí tengo el t más 1 y aquí tengo el t más 2. Y aquí tenemos el e a la menos t, el menos e a la menos t y el e a la t. Lo calculan. Este es e a la menos t. Lo calculan y esto resulta menos 2t menos 1. Y expansión en la primera columna sería lo más sencillo, si es que lo desean, después de factorizar o pueden manipular como quieran. Pero expansión en la primera columna creo que sería lo más adecuado. Y listo. Y el W2 sería, ahora uso el 001 en la segunda columna, la primera columna era e a la t, e a la t, e a la t, y la tercera es la misma, esta de acá. Esta es más, esta es menos, esta es más. Listo. Del mismo modo, lo calculan y no hay ningún problema, esto sale 2 y ya está. Entonces puedo plantear el U1', por ejemplo, ¿quién es el U1'? Va a ser el G de T por el W1 entre W. Y esto va a ser el G de T, que no lo conocemos, ¿no? El W1 que lo hemos calculado aquí arriba, que es menos 2T menos 1, entre W, que es E a la 4 por E a la 2T. Y no, 4 por E a la T. Listo. Entonces esto me permite escribir, por ejemplo, U1 como factorizo el 1/4, ¿no? Antiderivada de G de S menos 2S menos 1, todo esto multiplicado por E a la menos S de S. Si quiero escoger una antiderivada, pues voy a escribir aquí desde T0 hasta T. Este sería el U1, y ya vamos a resaltar que es función de T. El U2, del mismo modo. No hay misterio. Entonces tenemos G de T, y aquí sí el U2 lo calculamos y quedaba 2. Entonces, todo esto va a ser un medio, ¿no? Integral de T0 a T, y G de S, E a la menos S de S. Listo. Y finalmente, pues ya puedo escribir toda mi solución. Toda mi solución. Mi solución junta. Tenemos 3 variables. Nos falta el W3. Ya, acá. El W3 para la tercera variable. Tercera columna 001, la primera y la segunda igual que el determinante del sistema, el T a la T, el T más 1 y el T más 2. Listo. Calculo todo y esto resulta E a la 2T. Súper fácil. El U3' pues va a ser GT W3 entre W. Y esto resultaría simplemente G de T, que no lo conozco, el W3 que sea la 2T, y dividido entre 4 por E a la T, listo. Porque esto me permite escribir, bueno, ya saben, un E a la T se cancela, que el U3 se puede escribir como 1/4, ¿no? La integral de T0 a T, G de S, E a la S, de S. Listo. Ahora sí. La solución particular
es U1Y1 más U2Y2 más U3Y3. Pues lo puedo escribir del siguiente modo, ¿no? Factorizando. Todo tiene lo mismo, el 1/4, el 1/2 y otro 1/4. Puedo factorizar el 1/4. Puedo factorizar también, dado que el Y1 es E a la T, el de aquí es T por E a la T, y este de aquí es E a la menos T. Entonces, por ejemplo, puedo escribir así, para el primer término, E a la T multiplicado por 1/4, ¿no? La integral de T0 a T, y este era el G de S por menos 2S menos 1, multiplicado por E a la menos S. Este era el primer, U1 por Y1. Y más, el segundo era T por E a la T, y aquí teníamos 1/2, la integral de T0 a T, y acá tenemos el G de S por E a la menos S. Y el tercer término es E a la menos T por 1/4, ¿no? Y aquí tenemos la integral de T0 a T, el G de S por E a la S. Listo. Y es acostumbrado y saludable escribir todo junto. Voy a escribirlo con 1/4. Voy a ponerlo todo bajo el mismo símbolo del integral de T0 a T. Y quiero que notemos lo siguiente. Aquí tengo un E a la T, que es constante desde el punto de vista de la integral. La integral, la variable de integración es el S, ¿no? Todo junto me da una función en T, obviamente. Bueno, entonces lo voy a ingresar aquí adentro. Y se va a formar el E a la T menos S. Lo mismo voy a hacer con esto y esto. Se va a formar el E a la T menos S. Y aquí, lo mismo, el E a la menos T lo voy a poner dentro del integrando, y se va a formar el E a la S menos T, que también tiene el E a la T menos S, pues multiplicado por menos 1. Listo. Entonces, eso es lo que voy a hacer para escribirlo de este modo. Esto va a ser G de S por menos 2S menos 1, E a la T menos S, más G de S por 2T por E a la T menos S, más G de S por E a la menos T menos S. Listo, entonces finalmente puedo escribir mi solución de este modo. El E a la T menos S, ¿no? Multiplicando menos 1, estoy juntando los E a la T menos S, más 2 por T menos S, más E a la menos T menos S, todo por G de S. Sí, creo que esto es suficientemente bueno. Sí, está bien. Listo. Tenemos la solución particular. Obviamente, la solución general va a ser suma de la homogénea más la particular. ¿Sí? Voy a escribirlo simplemente así. Cualquier homogénea más la particular que hemos encontrado arriba. Bueno. ¿Por qué es importante esta solución particular que hemos escrito aquí? Quiero que noten exactamente la estructura de esta solución. Obviamente, si uno se dice, bueno, el lado derecho G de S es tal función, uno puede calcular. Viene y calcula. Recuerden que lea la T es constante aquí adentro, si quieren lo factorizan, lo sacan para hacer cálculos, ¿no? Cálculos algebraicos. Pero quiero que noten, porque esto es algo muy típico de soluciones, de muchas soluciones o de lo que uno encuentra cuando resuelve ecuaciones diferenciales. La solución particular que hemos encontrado, ¿no? Tiene esta función aquí adelante,
multiplicando al GDS. Bien, perfecto. Esta función, lo voy a llamar K de S, T, es como si fuera un pesito balanceando la importancia del G. ¿Qué es lo que trata de modelar este tipo de ecuaciones diferenciales en general, si uno lo ve desde el punto de vista físico? Desde el punto de vista físico, uno piensa en, ok, esta es la ecuación que gobierna en un sistema. Entonces, uno tiene este estímulo, lo pueden pensar como una fuerza, tiene este estímulo en el sistema. Y ese estímulo causa una respuesta, una solución Y. Estímulo y respuesta. Entonces, pueden pensarlo como una fuerza, si quieren, para el estímulo. Realmente puede ser muchas cosas. La solución que hemos encontrado, bueno, no importa la solución particular realmente, la solución particular, la solución que hemos encontrado, ¿sí? Aquí interviene el estímulo. El estímulo interviene aquí. Si estamos mirando esto desde el momento inicial t sub 0 hasta el momento t, esto me dice el peso que tiene un estímulo en el momento t sub 0, el peso que tiene el estímulo, o sea, qué tanto influye en la respuesta los estímulos pasados. Si ustedes lo miran, digamos que todo comienza en el tiempo 0 y quieren saber qué sucede 10 segundos después. Entonces, el G de 1, el estímulo que aplicaron un segundo iniciado el experimento, pues está balanceado con este término adelante. Este es como un peso. A esto le llaman, matemáticamente, muchas veces le llaman kernel, núcleo. ¿Sí? Pero lo pueden pensar como un peso. Esta estructura que tienen aquí es la estructura de cualquier transformada. Hablo de transformada de Fourier, transformada de Laplace, transformada de Legendre. Es la estructura de cualquier transformada. Aquí está el estímulo y aquí están los pesos. Es más, este de aquí en particular, si se dan cuenta, nuestro K, nuestro núcleo, nuestro kernel, los pesitos, realmente en este caso depende solamente de la diferencia, en este caso de T menos S. En este caso, ¿sí? Depende de esta diferencia. Esto de aquí uno lo puede pensar como una función memoria. Una función memoria. Si ustedes hacen un cambio de variable T menos S igual a tau, que es acostumbrado hacerlo con tau, entonces esto básicamente pues mide qué tanto la memoria pasada influencia en el presente. A través de su interacción con el estímulo. ¿Okay? Y esto de aquí, en el caso que tenemos, que se escribe T menos S, GDS, DS, esto matemáticamente, este tipo de operación, es una convolución. Es una convolución. ¿Ok? Entonces, lo que les quiero expresar es que muchas situaciones cuando se resuelven, tienen esta estructura. Y uno puede darle la interpretación de cuánto del pasado interfiere con lo que estoy hallando en el presente. Lo puede pensar como estímulos y pesitos. Claro, matemáticamente esto tiene todo, hay un montón de tipos de núcleos de Dirichlet, obviamente núcleo de Poisson, hay un montón de este tipo diferente de funciones K mayúscula que pueden usar y pueden estudiar transformadas usando ese tipo de núcleos. Hay teorías generales sobre eso. Matemáticamente, un nivel menos abstracto, esto como operación entre funciones, es una convolución. Es una convolución. De lo cual vamos a hablar en transformada, sí, ¿verdad? Hacemos transformada de Laplace. Vamos a hablar de la operación convolución. Definitivamente. Tiene bastante interpretación, o lo pueden tratar de dar una interpretación física a lo que estén modelando cuando ven soluciones de este tipo. Entonces, ténganlo en cuenta. Bien. Esto de aquí, con esto
concluimos realmente nuestros métodos de resolución generales que tenemos para ecuaciones lineales de orden superior. Hasta el momento, ¿no? Porque luego vamos a ver, pues, transformada de Laplace, y luego vamos a ver lo cual es bastante útil, cómo resolver con series de potencias. Bueno, algunas soluciones muchas de las cosas las se resuelven con series de potencias realmente. Muchas situaciones, definitivamente. No necesariamente todos tienen que ser exponentes como si fueran polinomios. A veces, digamos, en teoría de Floquet, teoría de Mathieu, o sea, ecuaciones tipo Mathieu, por ejemplo. Mathieu o teoría de Floquet. Uno usa una especie de series de potencias, pero las series de potencias no con exponentes necesariamente enteros. Exponentes 0, 1, 2, ¿no? Sino exponentes de otro tipo. Entonces, todo eso está ligado a, pues, series de potencias, por ejemplo, que son métodos poderosos, pero con lo que tenemos hasta el momento podemos resolver bastante. Usualmente no hay métodos generales para resolver ecuaciones no lineales, y los que hemos descrito también sí son útiles, pero no quiere decir que siempre podamos, digamos, escribir analíticamente pues, la expresión de una antiderivada de ese tipo. Puede ser bastante complicado. Si surge una antiderivada del tipo e a la menos x cuadrado, pues ya no podemos escribir más. Pero no hay necesidad, no hay motivo por el cual eso estaría mal, porque simplemente tenemos una expresión semianalítica. Y es más, como se hace mucho en física e ingeniería, que cuando una función se repite muchas veces, pues le dan un nombre en particular. Y tienen un montón de funciones especiales, ¿no? Vamos a ver algunas de ellas posteriormente. Hay una cosa más que quiero, bueno, un par de cosas más de las cuales quiero hablar, pero hay una en particular que es bastante importante. Bastante importante para mí desde el punto de vista práctico, y tenemos las herramientas para investigar. Lo que hemos hecho, hemos resuelto básicamente pues, ecuaciones diferenciales de orden superior. Si queremos determinar existencia y unicidad, lo que hemos hecho es dar condiciones iniciales. Y tenemos el teorema de existencia y unicidad. Perfecto. Con lo que tenemos, podemos también hablar de problemas con valores en la frontera y problemas de valores característicos o autovalores, como quieran llamarlo. Entonces, la idea de lo que viene, de lo que quiero mostrarles, es básicamente, si nosotros tenemos la EDO lineal, digamos de segundo orden, y homogénea. Nosotros sabemos que si imponemos condiciones iniciales, y de A, y de A, y prima de A, por ejemplo, A es un número real, ¿no? Y de A igual a tanto, y prima de A igual a tanto, entonces, ¿no? Esperamos existencia y unicidad. Existencia y unicidad. Por ejemplo, para simplificar las cosas, voy a decir, qué sé yo, y de A igual a 0, y prima de A igual a 0. No importa. Este es un problema del valor inicial. Listo. Pero, ¿qué sucede si en lugar de imponer condiciones, en el mismo punto, y de A y y' de A, yo impongo condiciones en dos puntos distintos? Observo el mismo problema.
Digamos que yo impongo y de A igual a 0 y y de B igual a 0. En dos puntos distintos. Dos puntos distintos, si quieren lo ponemos como A menor que B para que sean distintos, etc. Ahora las condiciones están impuestas en dos puntos distintos. ¿Qué imaginan? ¿Esto tendrá solución única? Sí, que notar que ahora estamos en otras circunstancias, dos puntos distintos. Eso es un problema de valores en la frontera. Claro que en versión, la versión que tenemos, esta versión chiquita con una sola variable, pues simplemente la frontera la vemos como el punto A y el punto B, y la idea es resolver, al menos en ese intervalo, desde A hasta B, ¿no? Que la solución cumpla pues la ecuación de arriba aquí en el intervalo abierto y tenga, sea continua, bla, 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 y de A igual a 0, ¿no? Y y de B igual a 0. Esa es la idea de solución para este tipo de situación. Ese es un problema con valor en la frontera, así se llama. Ahora, obviamente, esto de aquí cobra más, mayor relevancia en R2 o en R3, donde en la frontera yo puedo definir toda una curva, digamos, o en R3 toda una superficie como frontera. Pero, si piensen, por ejemplo, en estos tipos, esto lo pueden resolver. Digamos que tenemos esta, con y de 0 igual a 0, y y de pi igual a 0. Dense cuenta cuál es la solución que cumple esto. O si consideran, movemos un poquito ese número, ese 3 lo vuelvo 4, y mismo problema. Mismo problema. Cuando resuelvan esto y háganlo, jueguen con ello, va a suceder que la primera, el ejemplo A, tiene una única solución y la podemos ver. Ya les conté que es única solución. ¿Cuál debería ser la solución para el ejemplo A? Si tiene una única solución, pues la solución va a ser la idénticamente nula, la solución trivial. Y sin embargo, el ejemplo B tiene infinitas soluciones. Sí, eso lo pueden trabajar. El ejemplo B tiene infinitas soluciones. El ejemplo A tiene solamente la solución trivial. Y todo depende de este número, este parámetro. La cantidad de soluciones, la naturaleza de las soluciones cambia drásticamente si cambiamos este número, este parámetro. Y de ahí es de donde sale el problema del valor característico, el problema del autovalor para ecuaciones para el tipo de ecuaciones que estamos viendo. ¿Okay? Básicamente, entonces lo que vamos a ver es el problema del autovalor. Y bueno, valor característico. Que lo vamos a definir bien en la próxima clase, o sea, más formalmente. Básicamente, voy a usar un lambda como parámetro. Vamos a mirar esta ecuación. Digamos y de A igual a 0 y y de B igual a 0. Entonces, una idea va a ser, ¿para qué valores de lambda la ecuación o el problema, el PBF, el problema de valores en la frontera, tiene solución no trivial? O sea, solución distinta a la idénticamente nula. Y esto es muy importante, especialmente en física. Uno plantea muchas veces este tipo de situación. Por ejemplo, en temperatura, ¿no? Uno dice, tienen una barra una barra conductora de calor, tienen una temperatura inicial y se mantiene un extremo y el otro extremo a temperatura fija.
Eso es básicamente hacer y de A igual a constante y y de B igual a constante. O dejan completamente uno a temperatura fija y el otro aislado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir aislado? En ese caso, que no está transmitiendo calor, que no pierde ni gana calor. Entonces eso tiene que ver con la derivada de la función en el punto final. Bueno, entonces ese es el problema que vamos a investigar. El lunes lo hacemos y ese tema va a venir en la práctica del martes. ¿Listo? Entonces, porque es un tema importante. Quiero que lo tengan. Bien, 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 bien. Entonces, ¿podemos cerrarlo por hoy? Los veo el lunes temprano y misma hora, mismo canal, a las 8 de la mañana. Listo. Listo, diviértanse el fin de semana. Hasta luego, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.